Doctor, buenas noches. Chicos, buenas noches. No sé si se me escucha. Sí, sí, te escucha, Mari. Mm, Gracias. Bueno, el día de hoy vamos a tocar el tema de elastocompresión, sus aplicaciones, el dolor pélvico asociado a patología venosa. Siguiente, por favor. Primero vamos a ver qué es la elastocompresión. La elastocompresión es una terapia, es un tratamiento médico, es una terapia compresiva que mm, de forma general se dice que es el pilar del tratamiento de la insuficiencia venosa y es el gol estándar, también le dicen tratamiento angular o tratamiento base, y obviamente tratamiento no quirúrgico de úlceras venosas. Lo importante de eso, bueno, de esta terapia es que es gradual, es externa y se da por capas. No sé si puedan ver las flechitas que están apuntando al pie. Entonces, la presión viene de la parte externa hacia adentro y la presión ejercida sobre el miembro inferior, en este caso afectado, va a ser mayor a nivel de los tobillos y va a ir reduciendo a medida que ascendamos. Toda esta presión va a ser ejercida por vendajes especiales o por un sistema de vendajes. Lo que hace va a hacer que todo ese vaso que en un momento estaba dilatado, pues tenga una luz más reducida y el flujo de retorno en este caso aumente. ¿Por qué es bastante importante esta terapia? Porque se usa en la fase de congestión, o sea, cuando tengamos vasos dilatados, pero también en fases de mantenimiento. Y no es invasiva, eso es lo importante. Siguiente, por favor. Respecto a la fisiopatología de la compresión, debemos entender que en la enfermedad vascular venosa hay una hipertensión venosa. Entonces, ¿qué es lo que hace la compresión? Es, primero quiero que vean el círculo ahí en rojito. Um, no sé si me puedes ayudar con esto. Ajá, ahí. En una fase inicial tenemos un vaso bastante dilatado. Esa es una úlcera. Pero cuando aplicamos compresión, ya antes les había mencionado, estrechamos la luz del vaso. Esto provoca que haya una reducción en el volumen de sangre venosa y va a acelerar el flujo de retorno. Los efectos de la compresión en este caso van a ser reducir el edema, remodelar tejidos en el sentido de que va a liberar o ayuda en la liberación de mediadores antiinflamatorios. Además que van a reducir las moléculas, la cantidad de moléculas y células inflamatorias. Y aumenta el drenaje linfático. Entonces, ¿cómo es que reduce el drenaje linfático? Pues reduce la filtración. Siguiente, por favor. Para entender eso debemos hablar algo del edema y el sistema linfático. De forma normal, no sé si puedan ver en el primer cuadrito, vamos a tener un líquido que va a ser el líquido intersticial. ¿Cómo es que esto está relacionado con el edema o el sistema linfático? En el cuadro del lado opuesto, vamos a ver que en los vasos hay diferentes fuerzas. Esta es la ley de Starling. Diferentes fuerzas que van a determinar que el líquido que esté dentro de los vasos salga o se mantenga. Entonces, las fuerzas que van a mantener el líquido dentro de los vasos van a estar determinadas por la fuerza oncótica, la presión oncótica en este caso, o la presión hidrostática del intersticio. La presión oncótica va a estar bastante marcada por la presencia de albúmina. Entonces, lo que hace la presión oncótica es jalar líquido hacia el vaso. Y la presión hidrostática del intersticio lo que hace es meter líquido dentro del vaso. Entonces debemos entender que para que haya bastante fluido líquido intersticial, pues deben estar alteradas estas presiones. Primero sería que haya una reducción en la presión oncótica y lo segundo es que haya mayor presión hidrostática, pero dentro del vaso, porque va a sacar el líquido. Entonces,
Aquí en lo que pasa con el sistema linfático es que es como le vamos a decir una tubería de escape. Sirve para el drenaje. Pero hay que entender que estos vasos linfáticos tienen cierta carga, por así decirlo. Si imaginamos tubos de gran tamaño, pues podrían sacar todo el líquido si es bastante. Pero si imaginamos tuberías pequeñitas, va a ser sobrecargada por la cantidad de líquido que pueda haber a nivel intersticial. A lo que me refiero es que como hay un aumento de la presión hidrostática dentro del vaso porque no está retornando, refiriéndonos a un vaso venoso, pues ese lugar se encharca. Y al encharcarse, no, en este caso el drenaje linfático no tiene la suficiente potencia como para poder retornar todo ese líquido. Entonces, lo que hace la compresión es aumentar la presión a ese nivel y que el flujo no solo hacia adentro del vaso, sino también del drenaje linfático se incremente. Siguiente, por favor. Ya, continuando con la exposición, voy a hablar un poco más sobre las aplicaciones que va a tener la terapia compresiva, en este caso con el tratamiento compresivo en las úlceras. Y específicamente vamos a hablar de una de las principales utilidades que se le ha dado por los años, que es a las úlceras de pierna. Primero, para usar este tratamiento tenemos que tener algunos puntos claros, como por ejemplo que la evaluación previa al tratamiento va a ser la clave de que este resulte eficaz y también seguro. Algunas causas que nos puede llevar a usar este tratamiento, o bueno, los que producen las úlceras de pierna van a ser la insuficiencia venosa crónica, más complicaciones de la diabetes mellitus, más una insuficiencia arterial. En total van a sumar más del 90% de las causas de úlceras. Y finalmente, los factores específicos que vamos a evaluar antes de la terapia compresiva, en específico la fuerte, que más adelante les voy a explicar las diferencias entre los tipos de vendaje y los tratamientos. Primero tenemos que medir lo que es la perfusión arterial. Esto lo vamos a hacer mediante una ecografía Doppler. También nos va a servir el cálculo del índice de presión tobillo braquial, que lo vamos a simplificar, o bueno, sus siglas son el ABPI. También es importante palpar el pulso pedio, pero va a ser como un complemento a lo que es el cálculo del índice de presión tobillo y también que se saca de la ecografía Doppler. Y según a este índice, vamos a tener dos indicaciones. La primera, si este va a ser menor a 0,8, nos va a dar un indicador negativo que el paciente no va a ser apto para la compresión fuerte, mientras que este ABPI va a ser mayor a 0,8. Si bien es un indicador de que se puede realizar este tipo de terapias, nunca va a ser el indicador definitivo. Se tienen que evaluar otro tipo de, bueno, características en este caso, como la evaluación que le estaba hablando, las causas que le han podido llevar a tener la úlcera y entre otras. Además, hay otros factores, como por ejemplo el estado de la piel, porque los niveles elevados de la presión pueden llevar a la piel con características friables y delicadas, la forma que va a tener la extremidad, porque la presión debajo del vendaje y el gradiente de presión que se va a formar pueden verse alterados por la forma de la extremidad y además la piel que va a recubrir las prominencias óseas pueden sufrir daños por la presión que se va a aplicar. Si en el caso de las complicaciones de la diabetes mellitus que se asocian mucho con lo que es presencia de neuropatía, la ausencia de una respuesta de protección incrementaría el riesgo de daño, o sea, de la neuropatía por la presión debajo del vendaje. Y también la presencia de insuficiencia cardíaca, porque los desplazamientos rápidos de líquidos pueden resultar peligrosos, ya que pueden incrementar lo que es la precarga. Bueno, siguiendo con lo que es el uso específico, está esta pauta de tratamiento o bueno, el algoritmo para la utilización de la terapia compresiva en úlceras venosas de la pierna. Vamos a partir de lo más importante que les mencioné en la anterior diapositiva, que era la evaluación. Tenemos un paciente que se presenta con una posibilidad de úlcera venosa en la pierna. El diagnóstico va a ser no invasivo, recordemos el índice ABPI. La confirmación, con este podemos hacer la confirmación, bueno, más el Doppler podemos hacer la confirmación de enfermedad venosa y algunas otras investigaciones para excluir otras alteraciones que puedan asemejarse al caso. Luego vamos a tener diagnósticos. Vamos a tener primero el de úlcera venosa, el de úlcera arterial, úlcera mixta, que es arterial y venosa,
y finalmente otros. En la parte de la úlcera venosa vamos a tener dos, la úlcera venosa sin complicación y la que se complica. La que es sin complicación se va a producir en presencia de una enfermedad venosa en una extremidad con un ABPI mayor a 0,8, pero sin ninguna otra enfermedad de consideración que evitaría la utilización de la terapia compresiva o de compresión fuerte. Luego, la ulceración venosa con complicación va a ser la úlcera que se produce en presencia de enfermedad, igual que la anterior, pero en este caso el índice ABPI va a ser menor a 0,8 y además va a ser en asociación con alguna otra enfermedad que no permita la compresión fuerte. Luego, dentro de esta característica de la úlcera venosa con complicación está la clasificación de la úlcera mixta arteriosa y venosa, puede tener ya también la insuficiencia arterial con ABPI de 0,5 a 0,8 y la que es la insuficiencia arterial grave, que es un ABPI incluso menor a 0,5. En el caso de los otros, ya bueno, este es según el diagnóstico. Cuando ya tenemos un diagnóstico, nos vamos a lo que son las recomendaciones para el tratamiento. En el caso de la úlcera venosa, tanto la que llegue a ser no complicada y la con complicaciones en primeras instancias, las indicaciones y recomendaciones del tratamiento, la primera va a ser la compresión, donde se puede hacer un tipo de vendaje multicapa, compresión reducida, media, compresión neumática intermitente. También está el de ayuda al tratamiento médico quirúrgico, que también es otra opción, el apósito y la educación. En este caso, el paciente, si es activo móvil, la primera opción de tratamiento va a ser la compresión multicapa. Ahorita les voy a explicar cuál es el sustento de la compresión multicapa. Y la segunda opción serían las medias elásticas. Si en el caso el paciente tiene el tobillo inmóvil o fijo, la primera opción va a ser también la compresión multicapa. O otra opción también podría ser la multicapa elástica. Esto es en el caso de la úlcera venosa. Finalmente, los resultados es que, bueno, la úlcera llega a curarse. Además, con esto evitamos la recurrencia, utilizando una media por debajo del nivel de la rodilla futuro. También se evalúa para la corrección quirúrgica si es que se necesita y lo principal de todo, las medidas de educación o de sanidad en este caso, para prevenir futuros eventos. Si en caso la úlcera no se curara, la disminución, ¿a qué definimos como que la úlcera no se cura? Que no disminuyó su tamaño en un mes. Se debe consultar a un especialista, en este caso la reevaluación debe ser directa, incluido el diagnóstico y una nueva evaluación, y también debe haber una evaluación para lo que es la corrección quirúrgica o el injerto cutáneo. En el caso de los otros tipos de úlcera como la arterial, se debe consultar a un especialista vascular y en el caso de lo que es la úlcera mixta arteriosa y venosa, es compresión reducida, también es, la mayoría de los demás diagnósticos usualmente se debe consultar a un especialista cardiovascular o bueno, de reducción, y se debe considerar incluso las opciones quirúrgicas. Los tratamientos de compresión en este caso no llegan a ser tan eficaces y para otros casos el tratamiento específico debe ser en control de la función del edema, pero el control de la úlcera va a ser ya no va a ser necesariamente con lo que es la terapia de compresión. Lo que es hablar un poco más de los tipos de vendaje y sobre a lo que hablaba el algoritmo, o bueno, sobre a lo que se refería el algoritmo, vamos a tener tres tipos de vendajes principalmente. El más usado siendo el vendaje multicapa, tenemos a los vendajes de compresión fuerte elásticos, a los de compresión fuerte inelásticos y a los vendaje multicapa, que puede ser tanto una combinación del primero con el segundo o dos veces el primero o dos veces el segundo y así sucesivamente porque pueden llegar a ser entre tres a cuatro capas. Empezando con los vendajes de compresión fuerte elásticos, estos, como su nombre le indica, van a ser extensibles de gran elasticidad, van a expandirse y contraer en relación a la geometría del caminar. ¿Esto qué quiere decir? Que de acuerdo a la movilización de la persona, este vendaje se va a adaptar a los movimientos que va a realizar al caminar. Los cambios de presión en pantorrilla, por lo tanto, por la acción de que se adapta, van a ser mínimos y las presiones aplicadas en el momento del vendaje van a durar largos periodos, incluso si el paciente se encuentra en reposo. Los vendajes de comprensión fuerte inelásticos van a ser de algodón y la extensión va a ser mínima, a diferencia de los primeros. Al aplicarse con fuerza, estos no se van a adaptar al cambio del movimiento. O sea, según el movimiento, estos no van a cambiar y esto va a llevar a que la presión llegue a aumentar al caminar. Y por esto no se indica este tipo de vendaje a los pacientes que se encuentran inmóviles y van a requerir incluso una sustitución más frecuente del vendaje. Y
Pero, o sea, todo tiene un pro y un contra. En este caso, que la presión aumente incluso, le da una mayor seguridad en el daño del suministro arterial. O sea, puede ser útil en el caso de las lesiones de origen arterial o de mixto, pero recordemos que no es la primera alternativa. Y finalmente, los vendajes multicapa, que van a tener entre 3 a 4 capas, pueden ser una combinación de los elásticos o los inelásticos, de los cohesivos o de los adhesivos, almohadillados, etcétera. Su éxito, o bueno, el éxito de este tipo de vendajes va a radicar en ser una combinación de vendas. Va a tener los aspectos positivos de los dos tipos de vendajes o incluso de los otros tipos de vendajes que se menciona, donde el vendaje elástico le va a brindar rigidez y compresión constante, mientras que el vendaje inelástico va a mejorar la función de la bomba muscular de la pantorrilla, entonces se obtiene lo que es la acción doble. Bien, el segundo tipo de vendaje o de compresión que vamos a hablar es la compresión dinámica, o también llamada la compresión neumática intermitente. Esta se ha evidenciado que sirve como medida preventiva para las trombosis venosas profundas y sobre todo si se hace el uso concomitante con los vendajes compresivos. Vamos a ver de que este mejora el retorno venoso y facilita la curación de las úlceras venosas en piernas y también mejora el retorno venoso. Siguiente, por favor. Ahora, hablando acerca del dolor pélvico asociado a la patología venosa, vamos a tocar varios ítems bastante importantes. Siguiente, por favor. Primero, el síndrome de congestión pélvica. Vamos a ver que epidemiológicamente esto se va a dar en mujeres mayormente multíparas en edad reproductiva, y esto va a ser bastante excepcional en mujeres menopáusicas. Su incidencia es del 15% aproximadamente en Estados Unidos y a nivel mundial del 40%. Esta es la causa del 30 al 40% causa del dolor pélvico crónico en mujeres. Etiológicamente y fisiopatológicamente vamos a ver de que para esta patología van a intervenir distintos factores, tales como factores mecánicos y factores hormonales, pero en resumen todos estos van a condicionar a la dilatación, a la insuficiencia y al reflujo de las venas, tanto periováricas como las periuterinas. Siguiente, por favor. En mujeres premenopáusicas lo que vamos a observar es de que va a haber un dolor pélvico, pero esto va a ser muy, muy poco frecuente porque son mujeres premenopáusicas, y vamos a ver de que esto está más asociado, y se ha evidenciado también de que esto, el dolor de que sea un dolor de congestión venosa, es porque ha habido una respuesta positiva a la administración de los venotónicos y también a la escleroterapia y también a la ligadura venosa o también a las embolizaciones venosas. En mujeres multíparas lo que va a suceder es que va a haber una mayor capacitancia venosa pélvica por su condición. También va a haber una incompetencia y reflujo venoso, una inflamación y trombosis, y también va a existir una insuficiencia del plexo venoso. Ahora, en las mujeres menopáusicas, a lo que se va a relacionar esta patología es a la disminución de niveles de estrógeno, y esto también va a estar estrechamente relacionado al efecto efecto dilatador venoso. Siguiente, por favor. Ahora, para el diagnóstico es importante tener los tres principales pilares, ¿no? En las manifestaciones clínicas, el examen físico y los exámenes auxiliares. Dentro de las manifestaciones clínicas, el síntoma principal y cardinal va a ser el dolor pélvico. No existen criterios estandarizados para diagnosticarlo, pero se acepta que el dolor pélvico tiene que ser mayor de 6 meses de comienzo, preferentemente en mujeres que el comienzo de este dolor es en la primera gestación, y este dolor aumenta con los siguientes embarazos. Este dolor va a ser de tipo continuo, va a ser un dolor sordo, que también va a estar asociado a una pesadez pélvica. Este va a aumentar en el periodo premenstrual, en bipedestación y también con aumentos de la presión intraabdominal. Este puede ser unilateral o bilateral. Este también puede estar asociado a menorragia, dismenorrea, dispareunia y también a urgencia urinaria. En el examen físico lo que va a resaltar es excepcionalmente el hallazgo
diagnóstico de varices en miembros inferiores, varices vulvoperineales o inguinales, pero lo cardinal también en el examen físico va a ser la alta sensibilidad pélvica, y lo que se tiene que hacer es la exploración bimanual, y lo que se va a ver también es de que va a haber un aumento de la sensibilidad ovárica al movimiento cervical. Siguiente, por favor. Para el diagnóstico es importante también tener los exámenes imagenológicos. Lo que nosotros podemos emplear es el ecodoppler. Como vamos a ver, vamos a tener distintos síndromes de congestión pélvica, pero bueno, vamos a tener primarios, secundarios, y también vamos a tener signos indirectos. Entonces, los hallazgos en el ecodoppler de tipo primario, bueno, en el ecodoppler podemos hacer el transvaginal y el transabdominal. Lo ideal es hacer los dos. Entonces, en un tipo primario lo que vamos a evidenciar es la dilatación de las venas del plexo uterovárico mayor de 5 a 7 milímetros, y esto usualmente va a ser bilateral. También vamos a encontrar un flujo venoso lento o estático en reposo. Vamos a encontrar también un reflujo venoso positivo con la maniobra de Valsalva. En el eco transabdominal lo que se va a evidenciar es la dilatación de la vena ovárica también mayor a 5 a 7 milímetros. Habitualmente va a ser de tipo bilateral. También va a haber el reflujo venoso que se va a manifestar también con la maniobra de Valsalva, y vamos a ver una morfología y flujo normal en las venas ilíacas, en la vena cava inferior y en la vena renal izquierda. Ahora, en uno de tipo secundario, lo que vamos a evidenciar en el transvaginal es básicamente lo mismo que vamos a ver en las venas del plexo uterino aumentado de diámetro, que va a ser mayor de 5 a 7, de predominio izquierdo. El flujo venoso va a estar elevado en reposo, mayor de 5, y esto predominantemente en las venas del plexo uterovárico izquierdo. Vamos a ver también una disminución de la velocidad del flujo con maniobra de Valsalva negativo, o también un reflujo con la maniobra de Valsalva. Ahora, en el ecodoppler transabdominal para el tipo secundario, lo que también se va a ver es un reflujo venoso gonadal espontáneo en reposo y signos morfológicos y hemodinámicos de compresión de la vena renal izquierda. Ahora, dentro de los signos indirectos, lo que se puede hacer es optar por una ecografía Doppler en miembros inferiores, y lo que se va a evidenciar son fugas hacia las venas pudendas, hacia las inguinales, ciáticas o glúteas. Siguiente, por favor. Ahora, también se puede utilizar la tomografía y la resonancia. Lo que vamos a poder evidenciar acá es la tortuosidad y la dilatación de las venas pélvicas y ováricas, y la congestión vascular del ligamento ancho. Es importante tener en cuenta de que la tomografía y la resonancia más se van a utilizar para hacer un planeamiento prequirúrgico, si es que en caso de que los pacientes se utilicen. No es rutinario, pero también puede ser una buena opción. Ahora, la flebografía va a ser prácticamente el gol estándar, o esto es lo que nos dicen muchas guías de práctica clínica. Entonces vamos a ver de que la flebografía retrógrada de las venas ilíacas interna y la ovárica van a ser la prueba de elección. Lo que vamos a poder evidenciar son venas ováricas anormalmente dilatadas, como se vio también en el ecodoppler. El punto de corte es mayor a 5 a 7 milímetros. Vamos a ver también un flujo sanguíneo enlentecido que va a causar un llenado retrógrado. Vamos a ver también congestión en el plexo venoso ovárico, congestión venosa uterina e insuficiencia de ramas de la vena ilíaca interna. Siguiente, por favor. Bueno, continuando con el tratamiento, tenemos que ver que cada tratamiento va a ser individualizado en función a los síntomas de cada paciente. Podemos realizar un tratamiento médico y un tratamiento quirúrgico. En cuanto al tratamiento médico, los riesgos de la terapia médica van a ser bajos y va a haber una mejoría significativa en cuanto a la disminución del dolor, ¿no? Podemos dar diferentes medicamentos como la goserelina, el cual va a ser un agonista de la hormona liberadora de la gonadotropina. También el uso de acetato de medroxiprogesterona, el cual va a tener una función de antiestrogénico y también antiandrogénico. También el uso de etonogestrel me ayudarán bastante en la disminución de los problemas tanto como dolor o inflamación de las venas.
En cuanto al tratamiento quirúrgico, la ligadura quirúrgica de la vena ovárica se va a asociar a una mejoría en cuanto al dolor, que es aproximadamente de un 75% de los pacientes. También se le puede realizar una histerectomía a estas pacientes, que pueden ser una opción para aquellas mujeres las cuales van a fracasar cualquier tipo de modalidad terapéutica, pero la advertencia es que la cirugía podría resolver, no necesariamente podría resolver las molestias, ¿no? Siguiente, por favor. En cuanto al tratamiento endovascular, los procedimientos endovasculares que se utilizan actualmente comprenden lo que es la escleroterapia con espuma o el agente líquido esclerosante y la embolización de las venas insuficientes, especialmente las venas ováricas o hipogástricas. El objetivo del tratamiento vascular va a ser el ocluir los ejes venosos insuficientes lo más cerca posibles al origen del reflujo. Por lo tanto, los resultados en cuanto al tratamiento endovascular van a ser satisfactorios, con una tasa de éxito técnico para la embolización que varían entre un 89 y un 100%, y tasas de éxito clínico que varían de un 58 al 100%, con periodos de seguimiento de hasta 5 años. Siguiente. Bueno, ahora hablaremos sobre las varicosidades vulvovaginales. Siguiente. Esta la vamos a definir como su patología nos indica, que son varices vulvares, ah, son canales venosos dilatados que probablemente se desarrollan a partir de una combinación obstructiva venosa proximal y una incompetencia valvular, lo que me va a resultar en un aumento de la presión venosa y por lo tanto la generación de las varices. Como factor predisponente más importante tenemos al embarazo, ya que esta me va a ayudar al aumento de la presión, ¿no? En cuanto a la epidemiología, se estima que el 4% de las mujeres han tenido varices vulvares. Por lo general ocurren durante el embarazo y normalmente van a desaparecer espontáneamente dentro de las 6 semanas posteriores al parto. Van a ser muy raras en mujeres nulíparas y cuando ocurren en mujeres no embarazadas, generalmente se presentan en la segunda o tercera década de la vida. En cuanto a las manifestaciones clínicas de estas pacientes, generalmente van a ser pacientes asintomáticas y aquellos pacientes que presentan sintomatología van a presentar dolor, hinchazón y algún tipo de molestias mínimas, ¿no? Siguiente. Ya, dentro del diagnóstico, vamos a primero, el diagnóstico se netamente por el examen físico. La paciente se nos va a poner, o vamos a pedir a la paciente que se ponga en posición supina o vertical, que va a ser mejor para distinguir las varices. Y se va a aparecer como pliegues distensibles de color azul o púrpura, o sea, una combinación de ambos colores. Ya sea a nivel de la vagina o a nivel de los labios. Y va a aparecer como una bolsa, bueno, según lo que le dice la literatura, va a aparecer como un racimo de venas, similar a una bolsa de gusanos, similar a un racimo de uvas, para que suene mejor. Dentro de las imágenes no son necesarias, porque eso se puede distinguir netamente mediante el examen físico, pero la imagen se va a pedir cuando se necesite una planificación terapéutica, es decir, digamos, si en algunos casos se va a necesitar, digamos, una ecografía Doppler para ver... un momento, por favor. Ya. Principalmente para ver, se puede realizar una ecografía, principalmente para ver las venas de las extremidades inferiores, para enfocar en nuestro tratamiento. Algunos médicos lo que van a pedir son resonancia magnética o tomografía para analizar las venas pélvicas y gonadales. Y en caso de que esta sea positiva, se realiza lo que es la venografía, que normalmente esto se va a realizar siempre antes de cada terapia intensiva, ya que varias varicosidades o varices van a ser causadas principalmente por alguna deficiencia de las venas tanto váricas o ilíacas. Entonces, eso normalmente si se dice una terapia local, esas llegan a reaparecer, por eso
Si queremos hacer algo intensivo, tenemos que primero analizarlas con una venografía. Vamos a ver que también hay otra pauta que es cada vez que estas varices sean asociadas con un dolor de pélvico severo, esta se va a asociar principalmente al síndrome de congestión pélvica y siempre se va a pedir principalmente resonancia magnética o venografía. Siguiente, por favor. Ya. Dentro del diagnóstico diferencial de las varices, tenemos las malformaciones venosas, que son vasos raros, congénitos y dismórficos, que se van a presentar de forma de masas azuladas, que van a ser fácilmente compresibles, y esto va a aumentar de tamaño, principalmente al realizar maniobras de presión venosa. Estas son, a diferencia de las varices, las varices vulvovaginales, son sintomáticas, ya sean en los momentos de la menstruación o en el embarazo. Y se pide principalmente la ecografía, resonancia y venografía. Dentro de las complicaciones de las malformaciones venosas, llega a complicarse de forma de trombosis intralesional de forma espontánea. También se puede confundir con un hematoma en caso de que tengamos un antecedente de traumatismo reciente. Dentro también tenemos la hernia, que se va a presentar como una ausencia de coloración, ya sea de azul o color púrpura, y principalmente va a aparecer cuando la paciente se va a agachar o a toser. Otro diagnóstico diferencial, tenemos la neoplasia de tejidos blandos, tenemos también el hemangioma, que se presenta durante los primeros meses y crecen muy rápido, y van a aparecer como pápulas o nódulos rojos, o también pápulas o de color, las pápulas cuando son rojos van a ser superficiales, y van a presentarse también del mismo color de la piel, pero de forma más abultada, con un color más azulado o negro. Se va a también confundir con las malformaciones arteriovenosas, que crecen con el tiempo, o sea, van a tener más tamaño a medida que pasa el tiempo por complicaciones en la afluencia arterial. Y por último tenemos el quiste de la glándula Bartolina, que va a aparecer como una masa suave e indolora a nivel de esta glándula. Siguiente, por favor. Dentro de las complicaciones de las varices, bueno, no se presentan muchas, pero si se llega a presentar son la tromboflebitis, ya sea profunda o superficial, la ulceración de las mismas varices o en algunos casos la hemorragia. Siguiente, por favor. Ya dentro del manejo o el tratamiento, vamos a seleccionarlo por partes. En caso de que se necesite el tratamiento de mujeres embarazadas, principalmente se va a optar por tratamientos no invasivos. ¿Por qué? Porque ya muchas de esas mujeres después del parto, normalmente esas varices van a regresar. Entonces, por eso no se sugiere algo muy invasivo. Lo que se puede llegar a utilizar o con lo que se opta son terapias que ayuden, un manejo que ayude al tratamiento de las varices, como es el soporte y compresión valvular, que se le pide que eleva la pierna. Se compresiona con una manguera de apoyo, que la paciente duerma del lado izquierdo, que realice ejercicio y que esté menos tiempo de pie o menos tiempo sentada. Y esto va a ayudar a la regresión de las varices en una medida. Se puede hacer la laceración a nivel, o sea, de las varices, y lo que nos puede causar hemorragia, que es como el mayor miedo que se puede tener en las mujeres embarazadas. Pero eso normalmente es lo que se hace en la literatura, pero no se ha demostrado correctamente si pasa. Pero muchas obstetras que presentan una varicosidad masiva optan por un parto de cesáreas, porque el que tengan las varices no impiden a las madres, a las mujeres embarazadas, que tengan un parto vaginal, pero en caso de que sea algo masivo, se va a pedir siempre cesárea por el miedo de que estas colapsen y haya una hemorragia masiva en esta zona. Otro tratamiento que se opta es la escleroterapia. Principalmente se va a dar en varices sintomáticas que se presentan ya más de 3 meses post el parto o que no llegan a presentarse en mujeres embarazadas. Lo que se coloca es a través de una inyección a nivel de las varices, una solución de tetradesilsulfato de sodio, cualquier cualquier solución esclerosante, que se inyecta directamente en las varices. Y la cantidad y la concentración de esas soluciones va a depender del tamaño y de la cantidad de varices que tenga la paciente.
Luego de eso se realiza una faja de compresión durante 48 horas después de cada tratamiento, o sea, de cada sesión que se realiza de inyectar. Y normalmente esos pacientes van a necesitar de 2 a 3 sesiones aproximadamente. Se va a recomendar el uso de analgésicos porque ese tratamiento va a ser incómodo para la mujer y va a tener una incomodidad o molestia de 3 a 4 días después de cada tratamiento. Una vez que estas varices han sido inyectadas, van a convertirse en unas varices firmes y fibróticas, donde va a haber menos dolor, menos hinchazón y va a haber menos presión. Y eso se va a generar ya casi 7 días después del tratamiento. Y se ha demostrado que la escleroterapia da buenos resultados después de un seguimiento casi de 6 a 12 meses. La única complicación que vamos a poder tener es la trombosis por una compresión inadecuada. Y lo que se realiza es una microtrombectomía. Además de esta, otras complicaciones menores, por así decirlo, vamos a tener las alergias, que se ulceren o que haya hiperpigmentación de la piel. Siguiente, por favor. Y ya para terminar este tema, vamos a ver qué otro tratamiento es la ligadura, que normalmente da un alivio sintomático a los pacientes y esa requiere de múltiples incisiones. Y al requerir estas múltiples incisiones van a crear ciertas complicaciones o ciertas molestias en la paciente, más que todos más estéticos. Va a aparecer dispaurenia o una disfiguración cosmética, que muchos de ellos requiere tratamiento posterior a la ligadura. Normalmente cuando se trata con varices aisladas, en caso de que sean varices aisladas, se va a tratar con una flebectomía aislada o también llamada apuñaladas, que son incisiones cutáneas de 1 a 2 milímetros, donde se abulsionan los segmentos venosos secuenciales. Y por último es la ablación, que no se usa normalmente porque las mujeres o las personas que tengan estos varices vulvovaginales no van a cumplir con los requisitos que necesita para el tratamiento con ablación de láser, o ya sea de láser o por radiofrecuencia. Y eso sería todo. Gracias. Ya chicos, me botó el internet un rato. Ya. A ver, las últimas conclusiones, por favor, repítemela la parte final. ¿Quién terminó la exposición? Ya, doctor. Terminaba de hablar de los tratamientos para las varices vulvovaginales, que son varices positivas, que mencioné primero a las mujeres embarazadas, lo que se necesita, principalmente que no necesitan una terapia invasiva para poder tratarlas. En caso de complicaciones, lo único que se teme en esos pacientes es una hemorragia masiva por unas varices o varicosidades masivas. Y muchas obstetras recomiendan principalmente la cesárea en esos casos. No, claro, por un sangrado, una lesión de repente ya en la parte superficial que pueda generar un sangrado, ¿no?
Ujú, Bueno, en realidad las varices genitales, pélvicas, podrían tener varios orígenes. Podrían ser algunas fístulas, malformaciones arteriovenosas o algunos síndromes que podría ser el de Nutcracker, May-Turner, que podría estar asociado a algunas varicosidades a ese nivel. Entonces, si hablamos ah, de diagnósticos diferenciales de patología venosa pélvica, ¿qué tipo de patologías ustedes podrían pensar que se tratara fuera de un problema netamente varicoso? ¿Cuáles serían el descarte? ¿Qué diagnósticos diferenciales podríamos nosotros tener en relación a la presencia de varices genitales? Ya dentro de del diagnóstico vamos a encontrar varias. Hay uno que se puede distinguir que son las malformaciones venosas en esta zona. Y normalmente se presentan también como masas azuladas o aumentan de tamaño con diversas maniobras, pero en estas sí causan más sintomatología, particularmente en mujeres que van a estar en etapas de embarazo o que están menstruando, que esa sería la principal diferencia entre una persona que tiene varices. Otro que puede ser hematomas, pero tendríamos que tener el antecedente de traumatismos o la presencia de hernias en esta zona que también puede causar alguna coloración, o no hay coloración principalmente en esta, o alguna neoplasia en esta zona. También se menciona los hemangiomas o alguna malformación arteriovenosa y los quistes en la misma glándula, o sea, la glándula Bartolina. Sí, básicamente son hemangiomas, lesiones tumorales, quistes que pueden darse. Esas síndromes de dolor pélvico asociado a patología venosa, como es el Nutcracker, May-Turner, que son unos síndromes que podríamos diagnosticar con un estudio angiotomográfico y ver si efectivamente pues, ha generado desarrollo de varices en esa zona pélvica, ¿no? A nivel de las ilíacas, ¿no? Ilíaca interna y ilíaca externa, que podrían generar estas varicosidades, ¿no? O a veces la pudenda también. Bueno, básicamente sería eso. A ver, ¿qué tratamientos podríamos ofrecer? Aparte de lo que están mencionado, pueden repetir. ¿Qué tratamientos inicialmente? Por ejemplo, la gestación, son los cuadros que efectivamente no van a poderle hacer mayor cosa. Pero ¿qué tratamientos podemos ofrecer en este tipo de problemas? Ya, doctor, dentro también de los tratamientos en la escleroterapia, que principalmente son en las varices sintomáticas que van a van a molestar a la paciente ya sea posparto o que no, o en pacientes que no están embarazadas, pero que tengan más síntomas y el tamaño sea más grande. Si normalmente lo que se hace es se inyecta una solución esclerosante como el tetradesil, sulfato de sodio. Y esta paciente va a usar unas fajas y normalmente lo que pasa después de inyectar esto es que esas varices se van a volver firmes y fibróticas y van a mejorar tanto el dolor, la hinchazón de estas varices y la presión que va a causar. Y se ha descrito que también tiene es un buen tratamiento porque da buenos resultados después de 6 a 12 meses. También tenemos a la ligadura y el tratamiento con ablación, pero esta última se usa menos porque como las varices no se llegan a complicar en muchas ocasiones, no se necesita un tratamiento tan invasivo como ese. Bueno, puede hacerse ablación láser, hay unos láser que son láseres percutáneos, ¿no? De manejo percutáneo, se puede hacer una termoablación local. Hay unos láseres que son básicamente de manejo superficial, como son los Candela Jack, que son láseres que se pueden utilizar en este tipo de varicosidades. La escleroterapia también sería una de las posibilidades de manejo, ¿no? La escleroterapia sí ayudaría, al menos en un proceso de gestación. Si hay varices demasiado dilatadas, ayudarlas a controlar, ¿no? Ahora, aplicación de hielo local, o sea, básicamente baños de asiento, ¿no? Con la ducha fría en la zona, ayuda a que no haya
vasodilatación venosa, sino por lo contrario, un vasoespasmo a nivel de las venas, ¿no? Entonces, por supuesto, en gestación lo que se hace es esperar a que termine el cuadro gestacional hasta que luego ya podamos ver opciones y alternativas. Y siempre que se tratan de varices pélvicas que van a zona de aparato genital también, podemos hacer estudios angiográficos, ¿no? En fase arteriovenosa de lo que sería la parte pélvica. Entonces se hace el análisis efectivamente si es que hay algún reflujo, algún retorno a nivel de la parte pélvica por alguna compresión fuera de lo normal, ¿no? Como habíamos hablado, de repente cuadros neoplásicos, ¿no? O lesiones quísticas que se podrían dar, ¿no? Las ligaduras, bueno, en realidad se tendría que hacer eso si es que utilizamos algún anestésico local en la zona, si fuera una varice que podríamos que momentáneamente cohibir el sangrado con alguna sutura en la región, pero básicamente se trataría de evitar una lesión sangrante por un cuadro de una varicorragia, ¿no? Que eso sería la emergencia, por decirlo así, ¿no? La compresión es lo primero, o colocar puntos en la zona con un anestésico local, en el peor de los casos, ¿no? Hasta esperar, por supuesto, la valoración imagenológica, o el Doppler también puede ayudar, pero ya en la parte pélvica, de preferencia, es la valoración de cine, de angiotomografía, mejor dicho, ¿no? Posterior a ello también podría utilizarse flebografía, sí, también podría usarse flebografía, ¿no? Entonces, sí, es importante ambos métodos para el diagnóstico posterior. Posterior, obviamente, a que pase el proceso gestacional, ¿no? La elastocompresión es otro de los temas que se debe usar en embarazo. Vendaje o medias de compresión también para varices, medias de compresión venosa. Y sí puede ayudar la aplicación tópica de geles o cremas, también sería otro de los factores que hay que considerar, ¿no? Entonces, bueno, dicho esto, yo creo que sería más o menos lo que queríamos comentar del tema que ustedes han presentado. En realidad, acuérdense que la patología venosa crónica es un cuadro, pues, permanente, ¿no? No sé si habría alguna pregunta más del grupo. Muy bien, jóvenes. Entonces, podríamos quedar aquí o tenemos algún otro grupo que esté pendiente de su exposición. Muy bien, jóvenes. Entonces, hasta aquí llegamos por hoy. Hasta la siguiente sesión. Gracias, Gracias, doctor. doctor. Buenas noches con todos. Gracias, doctor. Buenas noches.